Hola, buenas tardes a todos. Soy Marta María Arranz, del Colegio Oficial de Físicos, y estamos en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Vamos a celebrar una actividad dentro de la 23ª Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid, y hoy vamos a hablar del hidrógeno y otras energías para la movilidad. Esta actividad nos la va a presentar nuestro compañero Gustavo Mezquita, colegiado, y nos va a hablar de este tema y de la primera hidrogenera que se realizó en Madrid. Doy paso pues a Gustavo para que nos hable de esta propuesta tan innovadora. Gracias, Gustavo. Puedes tomar la palabra. Hola, gracias Marta. Buenas tardes a todos. Pues nada, soy físico colegiado, estudié en la Universidad de Salamanca y hoy estoy aquí pues para hablaros de energía, concretamente de hidrógeno, ya que me he dedicado durante los últimos 22 años a ejecutar y diseñar instalaciones para suministrar energía a vehículos, y también me gustaría pues al final generar un pequeño debate sobre las energías del futuro para la movilidad. Ahí en la siguiente diapositiva pues veis un poco eh, cuál es mi papel. En este caso, aparte de licenciado en Ciencias Físicas, actúo también como fundador y director general de la empresa Altereco, eh, que, como os digo, pues nos dedicamos a hacer ingeniería y ejecución de instalaciones para suministro de energía a vehículos, desde estaciones de servicio, cargadores para vehículo eléctrico, y también tuvimos la suerte pues, de ser los encargados de realizar el proyecto de integración de la primera hidrogenera que se hizo en España para suministro a vehículos. Se trata de un proyecto que se ejecutó en la avenida de Manoteras, en Madrid, donde se integró este módulo de suministro de hidrógeno en una estación de servicio y que hoy abastece a 14 vehículos marca Toyota y Hyundai que, como os digo, pues funcionan con hidrógeno. El hidrógeno, como se puede ver en la diapositiva siguiente, pues es un elemento que químicamente es muy sencillo, es muy ligero, es bastante fácil de obtener, solamente cuenta su molécula con un protón y un electrón y es bastante estable. Lo difícil del hidrógeno para la movilidad es conseguirlo por una vía, digamos, verde, ¿no? Por una fuente renovable de energía. En la siguiente diapositiva, eh, pues se ve un esquema muy básico de lo que es el proceso de electrólisis que todos conocéis, ¿no? Es simplemente aplicar una corriente al agua y con electricidad y agua pues se puede obtener hidrógeno. Como os comento, lo complicado es que esa energía eléctrica que se aplica al agua esté generada por fuentes renovables para que el hidrógeno obtenido tenga la etiqueta de hidrógeno verde. Esto, que es muy sencillo así visto en un esquema, luego pues es mucho más complicado a nivel industrial. Los electrolizadores pues son equipos carísimos, que tienen bastante complejidad y que bueno, pues estaréis leyendo en muchas noticias, en noticias de muchos periódicos o televisiones al respecto de la instalación de electrolizadores pues en Puerto Llano, en Bilbao están implantando otro. Se habla de presupuestos disparatados, ¿no? de miles de millones. Esto es porque para que el hidrógeno sea factible hay que generar mucha cantidad de hidrógeno y por lo tanto los electrolizadores pues, son muy grandes. En la siguiente diapositiva se puede diferenciar los distintos tipos de hidrógeno en función de la energía, el sistema de obtención de energía eléctrica que se usa para esa generación de hidrógeno, ¿no? Si el hidrógeno es
la energía eléctrica se obtiene utilizando carbón, pues el hidrógeno tiene la etiqueta de hidrógeno negro o marrón. El hidrógeno gris es el que se obtiene por reformado de gas natural. Cuando tenemos electricidad que obtenemos simplemente del mix eléctrico sin saber exactamente cuál es su origen, pues se obtiene hidrógeno amarillo. El hidrógeno azul es el que se genera utilizando fuentes que además o en ese proceso se captura CO2, ¿no? Hay procesos industriales en el que en el proceso de generación de hidrógeno se produce una captura de CO2 y este hidrógeno tendría la etiqueta de azul. El hidrógeno rosa es el que se obtiene mediante la energía nuclear. Siempre hablamos de generación de energía eléctrica y el hidrógeno verde pues es el que se obtiene con electricidad verde o por fuentes renovables. En los últimos tiempos se viene hablando de un hidrógeno muy especial, que es el hidrógeno blanco, que es el que se obtiene del subsuelo. Es decir, hay bolsas, enormes bolsas de hidrógeno almacenadas y se podrían extraer, igual que se extrae el crudo o que se extrae el metano, pues perforando y mediante un proceso de extracción, ¿no? Este hidrógeno, dicen algunos expertos que está llamado a transformar la economía, ya que es un hidrógeno, digamos, muy limpio y cuya obtención pues, es también muy limpia, no necesitas electricidad, no necesitas absolutamente nada más que lo que es el proceso de extracción, almacenamiento y transporte, que para que siga teniendo una etiqueta, digamos, limpia, pues tiene que ser también un proceso limpio, pero que la propia generación del hidrógeno pues es simplemente por extracción. Yo creo que hay que estar bastante atento a este tipo de hidrógeno, porque si parece, como parece, hay grandes cantidades que podrían aprovecharse, sí que es factible que cambiará toda la economía de la energía basándonos en este hidrógeno blanco. Y ya metiéndonos concretamente en el uso del hidrógeno para la movilidad, pues lo que hace la pila de combustible, que es como hacemos que se mueva un motor eléctrico, es con electrólisis inversa. Es decir, tengo ahí un artilugio al que le inyecto hidrógeno y me genera electricidad por un lado y agua por otro. Es muy importante que es agua en estado líquido y además agua bastante pura, porque si generara vapor de agua, estaríamos emitiendo vapor de agua, que es uno de los principales generadores de efecto invernadero. Pero en un vehículo de hidrógeno... ¿Has sido tú? Sí, no se está compartiendo la presentación, no entiendo por qué. En un vehículo de hidrógeno hay un pequeño depósito que va recogiendo el agua que se genera con el funcionamiento de la pila de combustible. Entonces, esa reacción química está alimentando con la electricidad, con los electrones que me está generando un motor. El motor es eléctrico y, por otro lado, agua. Igual muchas cosas de las que digo os las sabéis ya, porque son muy obvias. ¿Qué es un HRS? Pues es un Hydrogen Refueling System, que es una unidad que integra un almacenamiento de hidrógeno, una unidad de compresión del hidrógeno y una unidad de suministro de hidrógeno. Esto fue básicamente lo que nosotros construimos aquí en Madrid. En concreto, la nuestra funciona a 700 bares de presión, que es el estándar que hay para vehículo ligero, aunque hay otro estándar que es de 350 bares, que es el que se acepta para vehículo pesado. Y bueno, escucharéis dos denominaciones, hidrogenera o hidrolinera. Hidrogenera se refiere a cuando tengo generación in situ,
que yo no conozco ninguna todavía. Es decir, tengo un electrolizador que alimento con electricidad, me genera in situ el hidrógeno y después lo comprimo y lo suministro. Y la hidrolinera, que es el tipo del que yo os voy a hablar, recibe el hidrógeno almacenado en botellas y lo comprime más, porque generalmente el hidrógeno se transporta en botellas que están comprimidas a 200 bares, lo comprime más y lo suministra a los vehículos. Bueno, el proyecto concreto del que os voy a hablar es una hidrolinera que se construyó, entró en servicio en 2021 en la avenida de Manoteras, aquí en Madrid. Está en servicio ahora mismo, podéis pasar por allí y la podéis ver. Y fue promovido por una spin-off de Nagas que se llama Skillgas, y Toyota, Urbaser, que después salió del proyecto, y Carburos Metálicos. Cada uno tiene sus intereses dentro del mundo de los gases, y concretamente tienen una proyección para el tema del hidrógeno, y bueno, promovieron este proyecto. Las condiciones que ellos buscaban era que fuera un núcleo urbano, que pudiera dar servicio a vehículos de última milla, sobre todo pensando en taxis, en furgonetas de reparto, básicamente para trabajar lo que es la descarbonización del centro de las ciudades, ¿no? Que la hidrogenera fuera real, o la hidrolinera fuera real, estuviera completamente legalizada y operativa, y que todo el proceso fuera desarrollado por empresas españolas. Porque aquí realmente no había habido nadie que se dedicara exclusivamente a este tipo de equipamientos, y bueno, lo que querían era plantar una semilla para que iniciara toda esa carrera del hidrógeno que hoy está en marcha. Esta es la ubicación, es una estación de servicio, una gasolinera que tiene la bandera de Cepsa. La ubicación es muy compleja porque tiene cerca de todo. Tiene cerca oficinas, tiene cerca viviendas. Justo en la parte de atrás de donde se implantó la hidrolinera, hay un centro de transformación con sus rejillas de ventilación. Es una zona muy urbana, con lo cual vamos a tener una temperatura superior a si estuviéramos a las afueras. Fue un reto que superamos, pero que no se eligió al azar, ¿no? Todo esto era un proyecto estratégico, nadie ganó dinero, era simplemente dar un banderazo de salida, y para ello pues se buscó un proyecto que ciertamente era complicado, ¿no? Lo más complicado no eran los retos técnicos, porque eso al final, con equipamientos que había en el mercado y programación, y se consiguió, sino lo más complicado era el permitting, que en el caso del ayuntamiento necesitamos licencia de obra, licencia de actividad, licencia ambiental, y el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad industrial. Imaginaros que un equipo que funciona a 700 bares con un almacenamiento de alta presión de 900 bares y que va a ser manipulado por personas todos los días en una vía pública donde a 5 metros tienes viandantes y tienes vehículos transitando, pues tiene que ser muy seguro, ¿no? Y era la primera vez que se hacía. Con lo cual, conseguir los permisos, además de la seguridad en la operación, pues fue bastante complicado. Las autoridades colaboraron mucho, tuvimos muchas reuniones previas, estudiando no solo pues esos permisos reglamentarios, sino las condiciones técnicas, y todo el mundo se aseguró de que todo esto iba a ir bien. Y bueno, al final, tanto la parte privada como la parte pública colaboró bastante para que esto saliera adelante. Ese es un pantallazo de mi carpeta de regulaciones que tuvimos que cumplir. Ahí hay del orden
no sé, 30 normas nacionales, internacionales, reglamento de baja tensión, atmósferas explosivas, seguridad contra incendios, reglamentos de gestión de gases, de transporte de mercancías peligrosas. Hay un montón de normas que tuvimos que estudiar bien y que aplicar y plasmarlas todas en la documentación técnica. Y eso obligó a ir modificando el proyecto original para poder llevarlo a cabo, ¿no? Al final también hicimos un análisis AZO, que es un análisis de riesgos que se hace de una máquina concreta en un uso concreto, y eso obligó también a volver a cambiar el diseño. Una vez que todo esto estaba ya, estamos en disposición de cumplir todo esto, el análisis AZO nos hizo también hacer algunos cambios para que el equipo fuera todavía más seguro, teniendo en cuenta la ubicación real, los procedimientos de operación, etcétera. El módulo es este, es un contenedor de 20 pies. Si os dais cuenta, la parte de abajo pues es simplemente el contenedor. Dentro está dividido en dos partes. Una donde hay una probabilidad no cero de que existan atmósferas explosivas y por tanto todo el equipamiento es antideflagrante. Y la otra parte que están separadas por un muro RF180, que significa que tiene una resistencia al fuego de 180 minutos. El equipamiento puede ser más laxo en términos de seguridad porque está muy bien asegurado que no vaya a existir ningún escape. La parte de arriba, que veis como un enrejillado, alberga una unidad de ventilación forzada y las botellas de alta presión, donde se almacena el hidrógeno a 900 bares. Almacenamos a 900 bares para que el suministro al vehículo se produzca a 700 bares. Las botellas que llegan en jaulas de 9 botellas, habitualmente llegan 2 jaulas, las botellas llegan a 200 bares, con lo cual tenemos 3 etapas de compresión que tenemos que ir subiendo a base de enfriar el hidrógeno y de comprimirlo hasta 900 bares. Aquí tenéis un renderizado que se ve un poco borroso, pero bueno, si os dais cuenta, estas serían las jaulas de botellas. Las botellas llegan en un camión pluma, se desconectan las que están ya gastadas. Las botellas solamente son aprovechables en 2/3 de su capacidad, porque claro, cuando se van vaciando van perdiendo presión, con lo cual el gap de presión que tienes que salvar para alcanzar esa presión de trabajo, pues al final hace que el compresor pierda la capacidad de salvar ese gap de presión. Entonces, pues las botellas vienen en 2 jaulas de 2 unidades de 9 botellas a 200 bares, se conectan y se inicia el proceso de compresión, ¿no? Luego os enseñaré un esquema de principio. Las primeras 2 etapas a 300 y 450 bares se producen en el interior de esta unidad y luego se suben arriba, que es donde está el hidrógeno a alta presión almacenado. Este es un esquema de principio donde veis que el hidrógeno llega en las botellas, pasa por las etapas de presión. Todo esto está gestionado por un autómata de la marca Siemens, que tiene sus protocolos, tiene su electrónica. Hay una sensorización en todas las partes del circuito y del almacenamiento, que además cumple un protocolo que inventó Toyota hace años y todo ese sistema de sensores está conectado al vehículo a través de la manguera de conexión, que también tiene sensorizado todo el circuito de hidrógeno y el depósito. Ese autómata, al que le llegan todas las lecturas durante el repostaje, decide si sigue o no sigue con el repostaje en el momento en que hay un dato que no es acorde con ese protocolo que inventó Toyota y que hoy en día es un estándar para el suministro de hidrógeno a vehículos a nivel mundial, ¿no? La parte electrónica es muy importante. De hecho, luego os enseñaré un vídeo del primer día en el que fuimos a hacer un suministro
y que no se produjo ese suministro porque tardamos 3 semanas, una vez que estaba todo instalado, en que se produjera ese suministro y todo eran fallos de electrónica. Es decir, una vez que la física clásica se puso en orden, la electrónica, que al final es la que toma decisiones, necesitó un rodaje bastante exhaustivo para poder hacer funcionar el equipo, ¿no? Aquí hay, bueno, todas estas zonas que veis sombreadas corresponden al estudio de clasificación de zonas. El estudio de clasificación de zonas es un estudio de riesgos que se hace según una norma UNE, en el cual tú tienes que definir en qué zonas hay probabilidad baja, media o alta de que exista una atmósfera explosiva. Las atmósferas explosivas se crean porque tenemos combustible y comburente en la suficiente mezcla, que es un 20%, que es el límite inferior de explosividad, para que en caso de que haya una fuente de ignición se produzca una deflagración. Esa clasificación de zonas es muy importante, no solo en términos de seguridad, sino porque en general me define las distancias. Es decir, las distancias suelen ser de zonas clasificadas a otras zonas clasificadas, a zonas de libre circulación de personas, a paramenta eléctrica, etcétera, etcétera. Este estudio de zonas, al final, nos obligó a encapsular esa parte superior. Al principio veíais que teníamos en la parte superior, aquí arriba, teníamos como un enrejillado. Eso fue una barrera que tuvimos que construir para cortar esas zonas clasificadas. Es decir, esas zonas se quedaron encapsuladas ahí, con lo cual aseguramos que no hubiera peligro de explosión fuera de esa zona y además ganamos distancias para poder instalar el módulo donde necesitábamos instalarlo. Hay esta zona de aquí, que después la veréis, yo creo, emplazada en el venteo. Esta es una zona clasificada que se genera en la línea de ventilación. Hay una línea de alivio a la que van a parar todos los circuitos que recoge todos los excesos de presión y recoge el hidrógeno que alivian los circuitos cuando la sensórica me está diciendo que llevo una presión demasiado alta, ¿no? Y se ventea por ahí, sale a la atmósfera. Bueno, ese tubo de ventilación me genera una zona clasificada que es muy grande, porque son 5,50 metros de longitud y creo que aquí tenemos otros 5 metros. Es un cono y que sube por encima, sube como a 5 metros del módulo, pero claro, nosotros teníamos ahí terrazas, teníamos oficinas que tenían que guardar una distancia a esa zona clasificada. Bueno, pues fue bastante complejo encontrar el ángulo, luego lo veréis, el ángulo en el que teníamos que instalar esas tuberías de venteo para orientar ese cono y que la distancia al resto de elementos de la calle me diera. Aquí veis el cono, este sería el módulo, la línea de venteo sale desde aquí arriba y ese es el cono virtual, que es una zona clasificada, ahí hay peligro de explosión, y al final la única opción que tuvimos fue inclinarlo 60 grados para que ese cono no me invadiera zonas de propiedad ajena y guardar a distancias a viviendas. Bueno, con todo esto elaboramos una tabla de distancias y la consecuencia fue que tuvimos muy poco margen, ¿no? Esto de aquí, estos son los depósitos enterrados que hay en cualquier gasolinera. Estos son los que están en esta estación de servicio, están enterrados. En una gasolinera los depósitos de almacenamiento de combustible siempre están enterrados y generan una zona clasificada en lo que es la arqueta, ¿no? Aquí tenemos las isletas donde están los surtidores y esta sería la calle, la avenida Manoteras. Por aquí entrarían los vehículos y este es el límite de propiedad.
Bueno, pues la línea de distancias me encajaba el módulo prácticamente en este sitio con 2 metros de margen a un lado a otro. No había otro sitio en el cual pudiéramos instalar la aerolínea. Ahí lo veis un poco más amplio. Bueno, esta es la tienda de la estación de servicio, la marquesina sería toda esta, las 3 isletas, los depósitos y el módulo aquí encaja. Bueno, una vez encajado el módulo, teníamos otro problema, que es diseñar las trayectorias de repostaje y no interceder en las trayectorias existentes de los repostajes existentes en la estación de servicio. En una gasolina las trayectorias son muy importantes porque no se puede maniobrar. En una estación de servicio está completamente prohibido maniobrar. Lo habréis visto que se maniobra y que hay veces que hay camiones cisterna que maniobran, pero eso está mal hecho. La regulación prohíbe totalmente la maniobrabilidad en una estación de servicio. Con lo cual, todas las trayectorias de entrada y de salida tienen que ser limpias. En nuestro caso, la posición de repostaje es esta. Entonces, teníamos que tener una posición de repostaje limpia y además que no intercediera en las trayectorias de los vehículos que habitualmente visitan las estaciones de servicio. Una vez que conseguimos eso, tuvimos un problema que no pudimos resolver, que fue la maniobrabilidad del camión que trae las botellas. Entonces, como no había manera, porque el camión tiene que llegar, posicionarse, dar marcha atrás, sacar la pluma, la grúa, recoger las botellas gastadas y colocar las nuevas, tuvimos que hacer un plan de emergencia específico para cuando llega el camión a cambiar las botellas. Entonces, cuando llega el camión a cambiar las botellas, a esa estación, se cierra completamente la estación, no se permite acceder a nadie, a ningún vehículo. El camión llega en una operación que dura 5 o 6 minutos, recoge las botellas gastadas, conecta las nuevas y se va. Y esta es la proyección de las ruedas de esa maniobra. Al final, con ese plan de emergencia y de operación específico, nos dieron el visto bueno en industria. Bueno, aquí está ese primer día que llegamos tan ilusionados a hacer el repostaje y no se produjo. Ese es un Toyota Mirai. Ahora ya hay un nuevo modelo que puso Toyota para las pruebas y bueno, fuimos incapaces de sacar hidrógeno por ahí en 3 semanas. Todo era ajustes de electrónica. Eso es que estaban de obras y suena así, pero... Hay algún vídeo más que quiero mostraros porque se ve bien la estación. Si os dais cuenta, aquí están las botellas de recambio. Esta es la unidad de suministro. Luego hay un vídeo en el que sale interiormente la línea. Esa es la línea de venteo. Luego se verá mejor. Esto es personal de Nagas, personal de Clantech, que fue el integrador. ¿Vale? Esta es la primera etapa de compresión. El motor del compresor que está separado del propio compresor que está en el otro lado. Este es el chiller, es una unidad de refrigeración que ayuda a subir la presión del hidrógeno a base de bajar la temperatura. Eso que habéis visto que es un flis, eso lo utilizábamos para buscar fugas. Al final, cuando estás in situ, los remedios básicos son los que mejor funcionan, ¿no? Entonces ibas por ahí en las puntas pulverizando, no había ninguna fuga, pero era una comprobación final. Ese es el motor del compresor. Y toda esta zona tiene instalación eléctrica antideflagrante. Es muy segura porque aquí sí que existe posibilidad de que haya fuga de hidrógeno.
Y esta es la otra parte donde tenemos ya la compresión para el compresor, para la etapa final de compresión. Tenemos el autómata, bueno, tenemos sensórica por todas las partes del circuito. Ese es el autómata Siemens, la protocolo Modbus. Ese es el compresor de pistones. Y bueno, pues como veis, mucho cable, mucho circuito, mucho botón de emergencia. Y bueno, el 28 de enero de 2021, cuando ya todo funcionaba correctamente, se produjo la inauguración. Ahí pues está el presidente de Nagas, que ya no es presidente de Nagas, Toyota España, el propietario de la estación de servicio, y a la derecha pues me veis a mí, que no me dejaron salir en la foto porque yo no era un tío importante. Bueno, ahora esto es lo que os quería un poco contar sobre el caso. Tampoco tiene cuestiones técnicas muy profundas porque ahí trabajó un equipo de gente y los cálculos... hay mucho secretismo también con respecto a esto. Klantech, que fue el integrador, pues ahora tenemos, todos los que participamos tenemos vídeos de esto, hacemos presentaciones, pero yo me acuerdo en aquel entonces te veían grabando y te echaban unas broncas porque decían, no, esto es know-how y tal. Al final las hidrogeneras se están generalizando. Esta es una hidrogenera que, para que os deis cuenta, tiene un coste de casi 1 millón de euros y la capacidad de suministro es de 3 vehículos al día. Es una hidrogenera de juguete por la capacidad de compresión que tiene. El compresor es lo más importante porque cuanto más hidrógeno yo sea capaz de generar a alta presión, más vehículos podré suministrar, ¿no? En este caso era un piloto, hay 14 vehículos únicamente que se suministran de esta hidrogenera y está operativa, o sea, está funcionando, pero es un caso de demo prácticamente, ¿no? Ahora ya hay, por ejemplo, en Barcelona hay una hidrogenera ya bastante más interesante, con capacidad para 40 vehículos diarios y evidentemente si esto al final se implanta como solución para la movilidad, pues se generalizará, habrá economía de escala, bajarán los precios y todo lo que sabemos, ¿no? Pero ahora sí que me gustaría generar un poco de debate con vosotros. No sé qué os parece. Si veis el hidrógeno como una energía de futuro para la movilidad, o pensáis que es más la electricidad la que al final se va a llevar de gato al agua, ¿no? Para eso he traído una diapositiva que habla únicamente del rendimiento, ¿no? Al final, como os dije, para generar hidrógeno necesitamos electricidad, para comprimirlo necesitamos electricidad. En la electrólisis y en la electrólisis inversa que se produce en la pila de combustible tengo unas pérdidas de eficiencia enormes. Aquí lo veis, ¿no? O sea, si genero el 100%, al final solamente soy capaz de consumir el 30% de esa energía. En el caso de hidrógeno para combustión, el 13%. Y en el caso de electricidad, soy capaz de aprovechar el 77% de la energía que genero en el vehículo, ¿no? Bueno, el hidrógeno tiene otras ventajas, que es que puede ser almacén de energía. Es decir, si yo genero hidrógeno por las noches en los campos eólicos, es decir, tengo una hora valle, no tengo consumo, pero sí que estoy generando, toda esa electricidad se tira, porque sabéis que la electricidad solamente se puede almacenar en continua, pero necesito alterna y alto voltaje para poder transportarlo, con lo cual lo que estoy haciendo es tirar electricidad. Hay quien dice que se puede generar hidrógeno en esas horas valle, almacenar electricidad en forma de hidrógeno y luego aprovechar ese hidrógeno, ¿no? Lo cierto es que generar hidrógeno a un precio aceptable y que sea verde es complicado, ¿no? Para que tuviéramos la equivalencia de coste por kilómetro que tenemos hoy, tendríamos que generar hidrógeno verde a 2 euros el kilo. Y eso es muy complicado.
Es muy complicado. Necesitaríamos transformar toda la industria que funciona con gas, hidrogenizarla, y cuando seamos capaces de que funcione ese sistema, generar esas grandes cantidades de hidrógeno para la industria, tendría un último eslabón de la cadena, que es la movilidad. Sin embargo, la electricidad parece que hoy en día, para movilidad, tiene muchos retos ya superados, ¿no? Hay alguno todavía, como puede ser, pues eso, la autonomía de las baterías, la duración de las baterías, los tiempos de recarga, pero ya es una realidad. Y ahora mismo hay un debate bastante interesante, o por lo menos para mí, que a lo mejor soy un friki de la movilidad, que es cómo se ve la movilidad del futuro, si con hidrógeno o con electricidad. Entonces os hago esa pregunta. No sé si alguno me quiere responder. ¿Estamos solos? ¿No nos ve nadie? Yo creo que el hidrógeno puede ser un buen complemento para la electricidad, sobre todo por eso del hidrógeno verde, que cuando hay horas en las que no, la energía se pilla, se buscan siempre maneras de almacenar esa energía con energía hidráulica y tal, pues puede ser una buena manera de almacenarla para luego utilizarla. Pero yo creo que con el fin de descarbonizar un poco el transporte, tiene que ser un poco, al menos como lo veo, sobre todo con electricidad, ya que tiene tantos retos superados y parece que es como más eficiente, pero luego para llevarle al punto de que sea algo viable, porque ahora mismo no creo que sea viable que todos los coches sean eléctricos, tiene que tener apoyos, como por ejemplo puede ser el hidrógeno, que ayude en esas cosas de aprovechar energía que se pierde y también otra nueva, porque no siempre vas a tener tanta electricidad, pues también tener el hidrógeno por un lado. Y no sé si incluso con eso se podría llegar a desconectar todo el transporte, pero sí más de lo que ahora mismo se puede prever. Yo creo que es más bien eso, puede ser un buen apoyo para conseguir la objetivo final de acabar con las emisiones. Vosotros los combustibles clásicos, digamos, no los veis. O sea, yo creo que... No el fósil, porque el combustible fósil está claro que tiene los días contados, pero sí que hay ahora mismo, y lo leeréis por ahí, hay muchos planes de generación de combustibles sintéticos, que además para esa generación absorben mucho CO2, utilizando hidrógeno. Y parece que eso se está planteando como una alternativa, porque si tú en el ciclo de vida absorbes más CO2 del que produces, pues el balance es negativo, ¿no? Con lo cual se alcanzarían esos objetivos de descarbonización. ¿Cómo veis esa opción con respecto a la electricidad o al hidrógeno? Mira, yo creo que ahora mismo la que está más adelantada es la electricidad, y es lo que has dicho, que tiene ya muchos retos superados. Entonces, ahora es como lo que se ve más como una realidad, pero como veo muy complicado que todo se pueda conseguir con electricidad, que todos los coches funcionen con eso, son buenas opciones tanto en hidrógeno como otras formas que, claro, yo no conocía esto de combustible sintético, que puedan ayudar a eso. Pero como ahora todo son como proyectos más que realidades, como la electricidad sí que es bastante una realidad porque hay bastante coches eléctricos, pues creo que puede ser la punta de lanza la electricidad y que vayan surgiendo nuevos proyectos e incluso en un futuro puedan superarlo, pero actualmente, por ejemplo, la planta de hidrógeno es muy complicada de realizar. Es como que está todavía en los primeros pasos, pero sí es importante seguir desarrollando nuevos métodos para que llegue un punto en el que todo esté muy desarrollado y con todo eso se pueda descarbonizar todo el transporte. Pero sí, lo de los combustibles yo no lo conocía y pues algo interesante. Te cuesta mucho o sea, cuesta mucha energía la producción de hidrógeno para almacenamiento de la misma energía, vamos a hacer como un ciclo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tengo un campo, una granja solar gigantesca con un depósito de hidrógeno para producirlo y almacenar toda esa energía durante el día, o eólico a la noche, ¿podría llegar a ser rentable que una empresa decida hacer eso? ¿O no? Si tiene suficiente demanda, sí. Es decir, esto es un problema de demanda. Si tú tienes demanda y vendes lo que produces al precio que tienes establecido, según tus costes de producción, tu margen, etcétera, etcétera, pues sería viable.
el hidrógeno tiene un problema grande en la logística, porque si yo genero hidrógeno en un campo fotovoltaico en una planicie de La Mancha, por ejemplo, ese hidrógeno lo tengo que comprimir, lo tengo que generar, lo tengo que comprimir y lo tengo que transportar. Y la logística del hidrógeno no es fácil, no en términos técnicos, porque ya se puede transportar hidrógeno a 700 bares, pero sí en términos de costes, porque todo el equipamiento es muy caro y luego tienes que asegurarte de que toda la cadena de suministro se mueve con fuentes renovables, si no pierdes la etiqueta de hidrógeno verde. Con lo cual, la dificultad, al final todo se puede hacer, ¿no? Pero todo sube el precio. Y entonces, si al final tú dices, bueno, pues yo soy muy limpio y soy tal, y voy a hacerlo todo con hidrógeno, pero vas a multiplicar por 3 tus costes de producción en tu proceso industrial o para moverte en el coche, al final nadie lo va a hacer, por mucha conciencia ecológica que tengamos todos. Entonces, ahí está esa parte de generación de demanda, que es lo que os decía yo, de transformar toda la industria, hidrogenizarla de tal forma que generes tal demanda que sea rentable producir hidrógeno y venderlo. Y a partir de ahí puedes plantearte hidrogenizar el transporte. Solo el transporte no te va a generar suficiente demanda para que los costes sean interesantes. Pero como almacenamiento, me parece súper interesante lo que planteaste de usar el hidrógeno como almacenamiento de electricidad para abastecer, por ejemplo, coche eléctrico, me imagino. No, para cualquier cosa. Tú imagínate, o sea, tú estás generando por las noches en los campos eólicos y tirando esa electricidad porque nadie la consume y no la puedes almacenar. Ahora mismo no tenemos sistemas de almacenamiento de baterías suficientemente eficientes y grandes para almacenar toda esa energía. Entonces, hay planes que dicen, coño, vamos a poner electrolizadores aquí y no tiremos esa electricidad, generemos hidrógeno. Pero digamos que el business case está por hacer. Todo ese hidrógeno, que sería barato generarlo en términos de que es una energía que vas a tirar, pues bueno, lo genero y por lo menos no tiro la energía. Pero después tienes que comprimirlo y transportarlo. Y ese coste ya, ahí está el problema. Y solo como almacenamiento, usar el hidrógeno como una planta de almacenamiento energético, ¿podría ser una opción, por ejemplo? ¿No? Sí, pero la energía, o sea, tú almacenas energía porque después la irás a consumir, ¿no? Claro. Pero si la consumo, o sea, si lo almacene y después se implanta una red, por ejemplo, que yo, a donde la quiera derivar, como energía por cableado no se puede mantener. Tú dices hacer una electrólisis inversa in situ e inyectar a la red Eso es una incógnita. Porque las propias eléctricas no quieren que eso ocurra. Quieren vender la electricidad que están generando y ya está. Con lo cual, pero sí hay proyectos en Irlanda. Yo hace años estuve leyendo sobre un proyecto que se había hecho en Irlanda de ese tipo. Generaban hidrógeno in situ, hacían electrólisis inversa y lo inyectaban a la red. Tienes pérdidas de eficiencia, porque vas a perder el 22% en generar el hidrógeno y vas a perder en la electrólisis inversa pues otro tanto. Al final vas a aprovechar un 30% de esa energía. Es decir, esa energía que tú estás utilizando para generar hidrógeno y tal, vas a poder inyectar a la red el 30% de la energía que tú metes en el electrolizador. Con lo cual hay una pérdida de eficiencia muy alta. Pero claro, ahí es donde está el análisis económico. Sobre tirar la energía que la estamos tirando a hacer eso puede ser interesante. Yo no te puedo responder. Oye, igual inventáis algo de esto y paséis a la historia, ¿eh? A lo mejor se puede también aumentar la eficiencia de alguna manera con nuevos avances, pues es algo que viene a base de... No, estoy seguro de que los electrolizadores van a mejorar. Y las pilas de combustible. Estoy segurísimo. Porque esto ha sido hasta ahora prácticamente anecdótico, ¿no? Y de hecho, hoy en día muchos de los proyectos que se hacen, los presupuestos salen de marketing, porque el hidrógeno ya tiene la etiqueta de guay, ¿no?
Entonces, imaginaos una gran empresa, en vez de hacer inversiones en vendernos que es verde, pues dice, voy a hacer un electrolizador aquí, que encima me subvenciona la Unión Europea, subvenciones locales, no sé qué, publico que he hecho este electrolizador y ese dinero que me voy a gastar en marketing lo estoy aprovechando mucho más, ¿no? Por lo tanto, hay un poco de nebulosa con respecto a todo esto, de por dónde puede ir el tema. Lo que sí que está claro es que estratégicamente Europa ha tomado la decisión de ser energéticamente más independientes y pasa por hidrógeno y pasa por generación de electricidad verde, ¿no? Aquí en España pues tenemos mucha ventaja por el viento y el sol, ¿no? Pero hay mucho por ver, hay mucho por ver. Es un campo realmente interesante al que os animo que os adentréis porque hay mucho futuro aquí en términos de trabajo. He estado viendo que hay varias empresas, por ejemplo, de la Repsol, que estaban, o habían empezado a invertir, habían invertido como 1.000 millones de euros en hidrógeno verde. Entonces, yo creo que lo de que en términos de costes actualmente no es muy rentable, yo creo que a lo mejor las empresas lo pueden ver más bien en torno al futuro, ya que ahora con todas las regulaciones que vamos a ver estos años de la Unión Europea en cuanto a combustibles fósiles, a lo mejor va a haber empresas que se vean forzadas a cambiar su modelo de producción. Entonces, si ya hay una buena estructura de hidrógeno, por ejemplo, pueden intentar adoptar eso con una inversión a futuro de lo que pueda pasar con estas regulaciones que van a forzar a cambiar bastantes cosas y que a lo mejor por eso se pretende invertir ahora en hidrógeno, aunque no sea rentable ahora, porque lo pueda hacer en el futuro. Claro. Esa es, mira, Repsol, el caso de Repsol, Repsol ha planteado hacer una transformación de sus refinerías para producir combustibles avanzados. Es decir, dejar el fósil. Repsol lo que hace ahora mismo es importar crudo, que nosotros no. Repsol no tiene prospección. Tiene que comprar el crudo y transformar el crudo dentro de todo lo que es la columna de destilación, en todos los productos que salen, ¿no? Desde asfaltos, que salen al final del todo, gasolinas, naftas, diésel, etcétera, etcétera. Pero su materia prima la compra. Bien, Repsol lo que plantea es, voy a transformar mis refinerías para dejar el fósil y producir e-fuels, combustibles avanzados, ¿no? Que son sintéticos. Se producen con, bueno, pues con restos vegetales, con algunas basuras, con plásticos. Esa es la materia prima y se puede generar. Y en ese proceso consumo hidrógeno. Con lo cual, si Repsol es capaz de generar su hidrógeno, que por eso ha montado un electrolizador en Puerto Llano, y consumirlo en su propia refinería para producir combustibles sintéticos, pues cierra el círculo, ¿no? Y en todo el proceso, el balance de emisión del CO2 puede llegar a ser hasta negativo. ¿Cuál es el problema? Que la Unión Europea no tiene claro si va a permitir la combustión o no. Porque eso al final, en el vehículo, es combustión. Aunque te salga ese balance negativo o cero de emisión de CO2, durante el ciclo de vida, tú tienes combustión en el vehículo, tienes un tubo de escape que está emitiendo CO2, partículas, etc. Entonces, la Unión Europea lo que quiere es prohibir la combustión, que nos lleva a una electrificación vía hidrógeno o vía... Entonces, Repsol está en la situación compleja de que no puede hacer esas inversiones en las refinerías, que son enormes, y en electrolizadores, porque no sabe si esa solución se va a admitir, pero sabe que el modelo productivo que tiene ahora mismo se va a acabar, porque el fósil sí que se va a acabar. Sí que se va a acabar. Entonces, veréis que salen noticias que están comprando activos de generación renovable, campos fotovoltaicos, campos eólicos, porque al final todas las energéticas se están transformando y se están electrificando. Porque eso sí se sabe que se va a admitir, la electricidad. Un coche con hidrógeno va a 700 bares de presión dentro del coche. El suministro se produce a 700, la presión inicial que tienes en los depósitos, que suelen ir debajo de los asientos, es 700 y a medida que se va consumiendo el hidrógeno va bajando la presión. Pero sí, funciona a 700 bares. Un coche, casi un coche bomba circulante. ¿No? Bueno, hay un físico famoso que se llama Javier Brey, el famoso primo de Rajoy, que tiene una empresa que fabrica electrolizadores. Y él muchas veces dice,
¿Es peligroso? ¿No es peligroso? Pues bueno, yo al principio cuando veía a un tío con la bombona de butano haciéndola rodar por ahí, pegándole golpes por todos los lados y tal, pues me daba miedo. Después vi que no pasaba nada. ¿Por qué? Pues porque está bien hecha. Está bien dimensionada, las presiones que aguanta son las que le corresponde, pues con el hidrógeno pasa igual. El problema no es la presión, el problema es que estuviera mal diseñado. Pero es mucha presión. Por ejemplo, en los vehículos que funcionan con butano, eh, la presión de trabajo son 4 bares. Estamos hablando de 700. El gas natural, que habéis visto compresores por ahí también para suministrar metano a vehículos, se trabaja a 200 bares. Luego en Argentina se puso el CNC, que era con 200 bares, una alternativa espectacular para precio de combustible. Pero claro, nosotros teníamos una bomba en el maletero. Con un puerquito que no era regulado, explotaba. Y explotaba fuerte. De hecho, hubieron casos famosos de explosiones totales de gasolinera. Cuando me dijiste 700 bares, dije tenía una bomba abajo de la sed, claro. Pero generalmente los accidentes ocurren por mal uso. Porque aquí, por ejemplo, en España, que ha habido muy pocos accidentes, pero en una gasolinera en una gasinera, que se llaman así, de metano, de gas natural, hubo una explosión y un usuario perdió la pierna, pero porque estaba retrasado mental. O sea, porque era un camionero, claro, un camionero que va con una bombona que iba a utilizar para su camping gas, una bombona de butano, y lo intenta llenar con el boquerel del gas natural. Entonces, al final, con tanto andar ahí, se generó un retorno del gas en la propia manguera y se pegó una explosión en una de las válvulas internas del surtidor, se desprendió una chapa y le cortó la pierna. Pero generalmente, si se hace un uso que es el que tiene que ser, las cosas son seguras. O sea, y yo no creo que esto genere peligro. O sea, una hidrogenera, pues bueno. En carretera no podrían provocar esas fugas que dicen que, o sea, que literalmente el coche explotará. O sea, a muchas velocidades el impacto con otro coche, por ejemplo. Eso se prueba en... La industria de automoción es muy cuidadosa con eso. Y eso os sonará EuroNCAP, es un organismo privado que hay en Europa que valora la seguridad de los vehículos antes de que salgan al mercado y eso se ensaya. Entonces el sistema de almacenamiento está muy seguro incluso para el caso de accidentes, impactos grandes o que te pase un camión por encima. O sea, ¿es seguro 100%? No. Pero es que yo me puedo matar bajando ese escalón también. O sea, yo he conducido un Toyota Mirai y es como un coche eléctrico. O sea, es exactamente igual. Y, hombre, tampoco hay que pensar que lleva 700 bares debajo del culo. Igual que no hay que pensar que cuando vas en un avión pues va a fallar el efecto Magnus, precisamente. ¿Sabes? ¿Y tú qué piensas, Juan, que sabes de todo este tema en profundidad? ¿Cuál es tu opinión sobre el futuro, justamente? ¿Tú piensas que va a ser un mix, que va a ser eléctrico, o el hidrógeno va a prevalecer? Porque yo creo que todas las discusiones están muy controversiales, como que nadie quiere como jugársela. Como que dicen, a ver qué pasa, están todos en la misma. Y si los grupos inversores que tienen no lo invierten porque están en esa controversia, complicado desarrollar, contemplando también el lobby de los combustibles fósiles. Yo creo que el hidrógeno es y siempre será la energía del futuro. Es decir, nunca va a ser la energía del presente. Esa es mi opinión. Siempre habrá proyectos, siempre habrá... Pero es tan complejo el hidrogenizar una economía entera y que hay vías más fáciles. Y hoy en día el vehículo eléctrico es una realidad. O sea, las baterías de electrolito sólido, que ya me van a dar autonomías reales de 1000 kilómetros, están ahí. O sea, en 2026 y 2028 estarán ya en el mercado. Y además casi sin tierras raras,
Yo creo que con el siguiente salto tecnológico en el vehículo eléctrico, esto va a quedar visto para sentencia. Sí, no puede ser muy complicado abastecer a todos los vehículos, todos los vehículos pasan en eléctrico, abastecerlo de energía a todos, ¿vale? No puede ser a lo mejor forzado intentar buscar otra alternativa a los hidrógenos. Es que no va a ser de hoy para mañana. O sea, ten en cuenta que esto, en España, el ciclo de renovación del parque automovilístico son 13 años. Entonces, no se va a ir todo el mundo ahí como enajenados a comprar coches eléctricos mañana, todo el mundo a la vez. ¿Va? Y se irá dimensionando todo. O sea, hoy en día, por ejemplo, yo viajo en coche eléctrico y no tengo ningún problema para hacer recargas. Me da igual y hago 70.000 kilómetros al año. ¿Cómo te estás manejando logísticamente para eso? No, porque hay cargadores. Lo que pasa es que tienes que programarte. O sea, no es como con el coche de combustión que sales y dices, bueno, voy a parar en la primera gasolina que me encuentre. Bueno, yo salgo de casa siempre con la batería cargada y luego llevo siempre programado dónde voy a parar. No salgo a la aventura. Entonces tienes que planificarte, no es... Y luego también tienes que ir más despacio porque en el momento que sube la velocidad, pues te disminuye mucho la autonomía. Pero con esta generación de coches eléctricos, o sea, ya os digo que con la siguiente esto se va a normalizar, van a bajar los precios. O sea, ya Luca de Meo, por ejemplo, que es el responsable de Renault para España, ya ha dicho que el vehículo eléctrico tendrá un precio similar al térmico en 3 o 4 años. Lo que no ha dicho es si va a subir el precio de los térmicos o va a bajar el de los eléctricos. Eso me mosquea bastante. Pero bueno. Al final el mercado lo va a decidir todo. Exacto. Yo creo que además la experiencia de uso del coche eléctrico es muy superior a la del coche térmico. O sea, es como si ahora nos pusiéramos a mandar SMS en vez de usar el WhatsApp, ¿no? Entonces, poco a poco, el usuario irá decidiendo. Luego, el transporte pesado, que es otro capítulo aparte, es todavía más interesante, porque el transporte pesado, hay un índice que se llama el TCO, que es el Total Cost Operation, que es el precio total de operación de un vehículo con el camión eléctrico sale. Es decir, tú te compras hoy un camión eléctrico que es mucho más caro que uno de combustión, pero como los repostajes y el mantenimiento es mucho menor, a lo largo de esa vida del camión eléctrico te gastas mucho menos dinero. Ahí sí que tenemos un problema de autonomía todavía, pero hay muchas rutas de 400, 500 kilómetros que son rutas diarias que ya son electrificables y ya se están vendiendo camiones eléctricos. O sea, el transporte pesado va por otro lado, pero es todavía más interesante que el vehículo ligero. Y yo creo que la electrificación, o sea, cuando el hidrógeno vaya a llegar a un momento aceptable, ya será prácticamente todo eléctrico. Es mi visión, que me puedo equivocar. Claro. Bueno, puede llegar justo para ¿cómo se llama? Respaldar a toda la electrificación que va a haber de todo, básicamente, todo va a ser eléctrico. Tiende para allá. Sí. Gasolina y eléctrico, porque diésel. No, y gasolina tampoco. Gasolina también la tendencia. Yo creo que Y habías dicho que puede ser un sector que haya mucho empleo. ¿Cómo crees que puede encajar un físico en un proyecto de hidrógeno? Que yo soy físico. Mira, todos los que estaban en el equipo de esa eran físicos, eran ingenieros. El único físico era yo. Que se puede. Lo que quiere decir es que se puede, que no tenemos nada que competir con ellos. O sea que por alguna razón social, sobre todo, están como más vistos o se visualizan más, pero un físico puede acceder a esta tecnología igual con ingenieros. Es que el conocimiento base es el mismo. Luego ya lo aplicado se aprende sobre la marcha. Sí, a ver, yo soy teórico, que yo tengo los apuntes de relatividad general y gravitación encima del escritorio
para ser consciente de lo que fui capaz de entender cuando estudiaba. O sea, La cuántica. claro, entonces, bueno, pues hay la fórmula de un agujero negro y esas cosas y la notación covariante y ser siempre consciente de que eso lo entendí en su día y que soy capaz de entender pues casi cualquier cosa, ¿no? En este caso, yo estaba un poco por encima, no digamos en un nivel de rango por encima, sino que yo supervisaba un poco todo porque era el que tenía que explicarle después a las autoridades cómo funcionaban las cosas y convencerlos de que era seguro, ¿no? Y entonces tuve que explicar cosas de, pues eso, de gases, de electrónica, de sensórica, y muchas cosas que yo no sabía, que me las tuve que estudiar. Y bueno, al final tienes una capacidad de entender las cosas. Vamos, no le tengas miedo a nada, porque, y sobre todo tampoco tengáis complejos. Yo creo que salimos muy acomplejados. Y Sí, eso, salimos bajo la sombra larga de los ingenieros que está ahí, o sea, son personas, o sea, están habilitadas para muchísimas cosas, pero parece que nosotros no, porque no hemos hecho proyectos de carrera como lo hacen ellos. Bueno, ahora ha cambiado de grado, ¿no? Pero en su momento hacían proyectos de carrera y nosotros la licenciatura no la hacíamos. Ven cosas como más orientadas a la empresa, a lo mejor que la física, que se queda un poco más teórica. Pero es que tenemos compañeros físicos, aquí es un ejemplo, en todos los campos. O sea, tenemos gente en acústica, gente en meteorología, gente en, bueno, ya sabéis, los radiofísicos también, bueno, quiero decir, en industria tenemos compañeros que hacen proyectos de urbanismo, proyectos eléctricos, o sea, tenemos capacidad para muchas cosas. Entonces, bueno, tenemos la sombra de los ingenieros que va a estar ahí. O sea, que no hay, como dicen, no hay que tenerle miedo ni estar aterrizado. Hay que saber, yo soy capaz de hacer esto. Otra pelea son la lucha con las autoridades, que a veces presentas un proyecto y te dice que prefiere un ingeniero, pero eso ya es otra cosa que también estamos luchando por el cambio. Pero sobre todo eso es ir sin miedo y sin complejo. yo muchas veces cuando estamos ahí, a lo mejor me dicen, ¿eres ingeniero tú? Digo, no, yo soy más, yo soy físico. O sea, al final la capacidad de entender las cosas que tenemos nosotros es muy interesante, y de resolver problemas es muy interesante. Nos falta mucho orientación empresarial. O sea, yo al final, pues yo emprendí, me hice un MBA, me gusta mucho la empresa porque al final es relación con personas y es lo que tienes que gestionar y tal. Me gusta mucho el mundo empresarial y nos falta un poco eso, ¿no? Ser conscientes de qué hay ahí fuera, pero por capacidad. Tomando todos los conocimientos que sacan de aquí, máster en marketing, o gestión empresarial. Claro, claro. Yo eso sí que se lo recomendaría a cualquiera que pueda que se haga un máster de gestión empresarial, sobre todo para saber, o sea, hay muchos conceptos de lo que es una empresa que nosotros no Soy capaz de entender la fórmula del agujero negro, pero marketing. Yo vengo del marketing, estoy marketing todavía. El agujero negro no sé si lo puedo entender, pero no. ¿Te lo crees? ¿Agujero no te lo crees? Sí, vos me decís todo así, te digo, vale. El marketing todo. Sí. ¿Y en qué empresa, o sea, cuando dijiste emprendiste, a qué encaraste? ¿En qué empresa estás? Yo, a ver, yo empecé como empresa instaladora, instalábamos surtidores y cosas en gasolineras. Lo que pasa es que, bueno, luego derivamos, teníamos un montón de productos para gasolinera. Monitorizábamos los depósitos y éramos capaces de ver si había fugas de combustible o robos de combustible en remoto, con un algoritmo. Bueno, desarrollamos productos bastante interesantes. Y al final me asocié con una empresa alemana muy grande y al final le vendí toda la empresa a los alemanes. Hace 2 años empecé otro proyecto que se llama CarPay, que es una aplicación de pago como la de Wiley. Y hace también 4 o 5 meses vendí también mi parte a los otros socios. Y ahora estoy en movilidad eléctrica. Ahora estoy como autónomo, trabajando para una empresa, colaborando con una empresa, pero
siempre relacionado con la movilidad y nunca he tenido incapacidad para entender algo. Por eso os decía que cualquier cosa que se ve en la facultad es mucho más complicada que lo que vayas a afrontar por ahí. Nunca he tenido problemas para entender proyectos, pues, proyectos que hacían ingenieros, yo los entendía, si había conceptos que no, yo qué sé, pues calcular pandeos. Pues al final aprendí a calcular pandeos. Cuando hacíamos proyectos, por ejemplo, de marquesinas de estructura metálica, y yo lo entendía y al final era capaz de entenderlo. Ahora yo creo que ya estoy un poco senil, pero... Y bueno, emprender está bien, te hace vivir más rápido y perder años de vida y tal, pero creces mucho, como está bien, está bien. Bueno, pues no sé si queréis preguntar algo más o finalizamos la sesión. Muy bien, muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un placer, espero que haya sido interesante. Muchas gracias. Bueno, pues ya terminamos hoy la sesión de Hidrogenera, que nos ha explicado estupendamente Gustavo Mezquita cómo se puede montar, todos los problemas que se ha ido encontrando en el camino y cómo los ha ido superando. Espero que os haya resultado muy interesante y esto, bueno, pues lo hemos organizado desde el Colegio Oficial de Físicos en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima.